Entonces, mis queridos Javerín, como les venía comentando, no podemos nosotros excluir de la ecuación a Israel, al pueblo de Israel, porque Israel hace precisamente parte y juega un papel fundamental en lo que tiene que ver con ese proyecto divino de la redención. Y como lo dije y lo mencioné hace un momento, vemos nosotros en la bendita Torah, en las Sagradas Escrituras, eh, muchos textos, muchas referencias en las que se enfatiza precisamente el rol o el papel que desempeña Israel en ese proyecto divino. Y bueno, no queremos entrar ahorita, en este momento, en esos pormenores que obviamente ya nosotros detallamos en previos encuentros, en previas clases, estuvimos nosotros colocando sobre la mesa todo ese material y toda esa información eh, que en este momento estamos sencillamente resumiendo o estamos colocando en relieve ahorita mismo. En fin, eh, supimos que obviamente Israel se va a desviar de su propósito, va a perder su rumbo, su horizonte, y por esa razón es que surge entonces la necesidad de un redentor para Israel, porque el, el, el rol de Israel, el papel y la misión, el propósito de Israel, se va a ver empañado por las distintas situaciones que el pueblo de Israel afronta y obviamente entonces entra en marcha el rescate o la redención de Israel a través de el Mashiach. ¿Con qué intención? ¿Con qué propósito? Para poder de esa manera, para de esa forma, poder mmm, llevar a cabo y la ejecución del plan a través de Israel. Recordemos que Israel es, es llamado o es denominado, llamado a ser luz, luz para las naciones. Bueno, eso fue una eh, de las tantas aristas que estuvimos nosotros tratando en el desarrollo de todo este tema. Finalmente, llegamos a una parte que tenía que ver con precisamente lo que referencia en el libro en el libro de Jeremías. Estuvimos nosotros conversando con relación a el profeta Yirmiyahu, el profeta Jeremías. Estuvimos citándolo en la clase pasada, estuvimos haciendo mención de ese texto de Jeremías capítulo 31, verso del 30 al 33, donde dice que el profeta y dice el Eterno que iba a poner su Torah dentro de ellos y en sus corazones la escribiría y sería su Elohim y ellos serían mi pueblo o el pueblo de Hashem. Eso lo estuvimos tratando, mencionando en nuestra clase pasada. También estuvimos hablando, estuvimos revisando un poco el texto registrado por los primeros estudiantes de Rabenu, que es en las crónicas de los Hechos, capítulo 10, verso 42 al 43, donde se nos dice y nos mandó estas palabras que fueron confirmadas también eh, a través de Kefa a Cornelio, donde dice, y nos mandó anunciar al pueblo y declamar.
solemnemente que Yeshua, es el que Elohim ha designado como juez de los vivos y de los muertos. De este dan testimonios todos los Nevi'im, o sea, todos los profetas. Todo el que permanezca firme en él recibe expiación de las iniquidades por medio de su sehud o de su mérito. En la clase pasada estuvimos también exponiendo y presentando lo que tiene que ver con la aquedad, el tema de la aquedad, el concepto de la aquedad, que precisamente en el shiur, perdón, en el sidur de la tefilá o de la oración o el rezo de Shaharí, encontramos nosotros consignado y lo mencionamos en esa oportunidad en el Sidur ortodoxo, en un Sidur ortodoxo que estuvimos nosotros aquí compartiéndolo, muestra la queda y evidentemente estuvimos recitando lo que dice el Sidur con relación a la oración, al rezo, a la tefilá, a la plegaria, la cual evoca los méritos de Abraham y evoca los méritos de el patriarca Isaac. E incluso se menciona las cenizas de Isaac. Eso lo estuvimos mencionando en la vez anterior. Entonces, como una forma, ¿verdad? Eso lo estuvimos exponiendo como una manera de poder sincronizar, de poder sincronizar la línea de pensamiento dentro de los antiguos hebreos con relación al sehud, es decir, con relación al mérito. Porque el mérito juega un papel importante frente a lo que tiene que ver, por supuesto, a la redención. También estuvimos mencionando lo que la Torah nos menciona con relación a Moshe, precisamente. Cuando Moshe, okay, con relación a Moshe, eh, que en la entrada de Canaán, en la tierra de Canaán, cuando va a entrar el pueblo a Canaán, precisamente el pueblo entra, pero entra por los méritos de Moshe. Eso también lo estuvimos mencionando en su momento. Entonces, dicho ya esto como manera de antesala de todo, y es una pequeña, una breve síntesis, una brevísima, diría yo, una brevísima síntesis de todo lo que nosotros hemos hablado con relación a este tema y que por supuesto algunos de las secciones que hemos tenido las hemos grabado y las hemos compartido en el canal de YouTube. Ahí pueden ver algunas secciones, porque no todas las secciones las pudimos grabar, pero ahí hay algunas secciones que tienen que ver precisamente con el desarrollo de este tema. Entonces, para continuar, yo les decía que precisamente en lo que se consigna, en lo que se registra en el libro de los Hechos, en el capítulo 10, ahí podemos notar que precisamente para recibir la capará abonó, es decir, la expiación de las iniquidades, y esto también daría lugar para abordar una temática bastante, digamos, una temática bastante cargada y tiene que ver con lo que es el abón o lo que se conoce, voy a decirlo vulgarmente, porque pues no le encuentro otra palabra, vulgarmente. Y cuando hablo de vulgar no significa que sea una vulgaridad, sino vulgar quiere decir como que algo común, ¿no? Entonces lo que se conoce comúnmente como pecado, ¿sí? Lo que se conoce vulgarmente o comúnmente como pecado. Entonces, cuando hablamos de Averá o Abrom, eh, hay varios tipos de pecado, por utilizar esa palabra. Y aquí
se nos evidencia en este texto del libro de los Hechos, se nos evidencia que para recibir capará abonot, es decir, expiación de las iniquidades, por medio del Mashiach, hay que permanecer firme en él. Es una de las cosas que nos deja claro aquí el texto, que hay que permanecer firme en el Mashiach para poder recibir capará abonó, y que hay que permanecer allí firme. Y obviamente ya nosotros explicamos previamente que los gentiles, los goyim, no necesitaban de un sacrificio para recibir expiación propiamente, ¿sí? Porque eso lo estuvimos mencionando, que la expiación propiamente del sacrificio era para Israel, para el pueblo de Israel. Eso lo mencionamos en su momento, ¿no? Pero, digamos, intrínsecamente, la redención de Israel genera y produce o provoca, ¿sí? Redención para el goín o el gentil, pero que el gentil no, no necesita o no requiere el sacrificio. Ok, bueno. ¿Y por qué? Porque ellos no son parte del pacto de la alianza, ¿sí? O sea, el gentil, el goy, no es parte no tiene parte o no hace parte de el pacto de la alianza con Israel. Ahora, aunque ellos se benefician de la redención de Israel, ellos tienen otro medio natural por el cual reciben expiación por sus iniquidades o por sus pecados. Y ya las habíamos mencionado en nuestro encuentro pasado. ¿Cuál es ese medio? El arrepentimiento y la reparación de los daños cometidos. Ese es el medio, esa es la manera. Y explicamos también que los pecados de los gentiles no son los pecados de la casa de Israel. Eso lo estuvimos explicando también en el encuentro anterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso lo estamos mencionando así a manera de síntesis de todo esto. Vamos a adelantar entonces un poquito más. Estuvimos mencionando también el pecado digamos, de el ingerir cerdo, o sea, el comer cerdo para un gentil no se constituye pecado, pero estuvimos haciendo la salvedad y la aclaratoria. No significa que eso se convierta en una justificación para que entonces el gentil eh, coma cerdo, ¿no? O sea, si, si para Israel eh, le beneficia el no comer cerdo, obviamente para el gentil también le va a beneficiar en todo lo que tiene que ver con la parte del cuidado de la salud, ¿no? Toda la parte de la salud también le va a beneficiar, en fin. Pero que hacíamos la salvedad que propiamente el mandamiento era para Israel y no para el gentil, ¿ya? No para el gentil. Entonces, en otras palabras, si un gentil come cerdo, no se le constituye eso como un pecado. Eso no se le constituye como un pecado porque esa restricción aplica exclusivamente para Israel. Pero obviamente si el gentil come cerdo, pues está cometiendo una averá. ¿Cuál es la averá? Que está deteriorando su salud, y al deteriorar su salud está dañando obviamente su cuerpo, y ahí está cometiendo también otra falta, ¿sí? O sea, no está transgrediendo propiamente la, eh, la prohibición de comer el cerdo que es dado para Israel, pero se está perjudicando él físicamente o en el tema de salud, está perjudicando. Eso lo estuvimos también aclarando con más detenimiento en la clase anterior. Eh, bueno, pero también mencionamos que habían pecados universales. ¿Como cuáles? Como el asesinato, como lo es el robar, como, bueno, ese tipo de pecados que sí son aplicables a toda la raza humana. Y por ende,
ese tipo de pecado requiere de expiación, pero solo Israel está obligado a buscar expiación por medio de un sacrificio, ¿sí? Por medio de un sacrificio. Entonces, en este sentido, mis queridos hermanos, queridos Javerín, en este sentido, eh, el Mashiach como sacrificio expiatorio es solo para Israel, no para los gentiles. Por lo tanto, cuando Shimón Kefa dice, cuando Pedro dice, todo el que permanezca firme en él recibe expiación de las iniquidades, cuando dice Kefa eso, hay que entender, obviamente, eh, quienes pueden permanecer firmes en Yeshua el Mashiach. Solamente Israel y los Gerim. O sea, eh, los descendientes físicos, los descendientes biológicos de Israel y los que se han integrado a la nación de Israel, o sea, aquellos que han hecho conversión, aquellos que han hecho conversión y se han integrado al pueblo de Israel, en otras palabras, o sea, un gentil, de pronto lo explico para los que no tuvieron la oportunidad de estar en las clases anteriores, un gentil que decide formar o adherirse al pueblo de Israel, acatar la Torá, aceptar la Torá como forma de vida, de obediencia al Creador, como una señal de obediencia a Hashem. Entonces, ese gentil que de manera voluntaria y decisiva eh, ha, ha aceptado convertirse, adherirse, formar parte del pueblo de Israel, ese gentil también obviamente tiene que permanecer firme en el Mashiach. ¿Ok? ¿Por qué? Porque solamente Israel y los Gerim, o sea, los descendientes físicos de Israel y los que se han integrado a la nación de Israel y han entrado bajo el pacto, la alianza, que han abandonado su identidad previa, ¿sí? O sea, ellos han abandonado el paganismo, han abandonado su antigua forma de vida o conducta de vida o filosofía de vida o forma de vivir. Entonces, ellos que han renunciado eh, a esa identidad y han decidido dar el paso e integrarse al pueblo de Israel. Entonces, por esto Yeshua dijo, por eso ve que Rabenu dijo en Mateo, en el capítulo 26, verso 28, dice Yeshua, esta es mi sangre, dice Rabenu, esta es mi sangre de la Brit Hadashah, es decir, de la renovación del pacto, ¿sí? O de la alianza renovada, le podríamos traducir, la cual será derramada por Jarabín, la cual será derramada por Jarabín, o sea, por la comunidad de Israel. Lo dice totalmente y lo deja totalmente claro. Esa sangre va a ser derramada por Jarabín, o sea, por la comunidad de Israel. ¿Cómo qué? Como paga de rescate o como pago de rescate por las iniquidades. ¿Eso es donde lo encontramos? Lo encontramos en Mateo, capítulo 26, verso 28. Entonces, recordemos también que esa renovación de la alianza, que ese pacto renovado, según los profetas, según los Nebim, específicamente Jeremías, Yirmiyahu, capítulo 31,
esa nueva alianza o esa renovación de la alianza es con la casa de Israel y la casa de Yehudá. O sea, no puede haber una contradicción en eso. Yirmiyahu, el profeta, Hanabi, él le está diciendo que esa renovación es con la casa de Israel y con la casa de Judá. Ahí no, ahí en esa profecía dada por Yirmiyahu, por Jeremías, no se ve por ningún lado al gentil. Se ve nada más la casa de Israel y la casa de Judá. ¿De acuerdo? No dice el profeta que serán con todos los seres humanos, sino con todos los que forman parte de la casa de Israel y de la casa de Judá. ¿Ok? A veces tiende a escucharse un poquito, digamos, excluyente, pero no es que sea excluyente, da la apariencia de que eso fuera algo excluyente, pero no es excluyente, sino es precisamente la estructura y el orden de la redención. Ese es el orden de la redención trazado, obviamente, allí. Entonces, pero no es que exista alguna exclusión como tal, porque, como lo dije, dentro de esa redención, dentro de ese proyecto, de ese plan, de esa agenda redentoria para Israel, también, obviamente, entra la redención para el gentil. Eso también como un efecto secundario, por decirlo así, es como un efecto secundario. Ahora, hemos visto cómo los sucesos narrados precisamente en el libro de los Hechos son de acuerdo a las palabras de los Neví, de acuerdo a las palabras de los profetas. ¿Sí? Entonces la redención, según los profetas, esperemos un segundito aquí. La redención, según los profetas. Bueno, antes de continuar, antes de avanzar, eh, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta antes de avanzar? Bueno, entonces, según la visión de los Neví, de los profetas, es para los miembros de Israel, con el fin de que el reino del Eterno, el reino de Hashem, se manifieste en nuestro mundo a través del reino de Israel restaurado. O sea, eh, para que pueda instaurarse el reino de Elohim en el mundo, primeramente debe el reino de Israel ser restaurado. Entonces, cuando se restaura el reino en Israel, cuando se restaura el reino con Israel, más bien, con Israel, no en Israel, sino con Israel, cuando se restaura el reino con Israel, inmediatamente entonces el reino se instaura también para el mundo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque debido a que los descendientes de Israel están entre las naciones, los descendientes de Israel están entre las naciones. Así que una vez que la luz llega entre las naciones, muchos goyim, muchos gentiles son iluminados. ¿Se dan cuenta? Como los descendientes de Israel están dispersos entre las naciones, entonces al llegar la redención a Israel y los descendientes de Israel están dispersos entre las naciones, entonces al llegarle la luz a los dispersos de Israel, obviamente muchos gentiles también serán iluminados por esa luz. Algunos de ellos incluso
se unirán al pueblo de Israel, decidirán unirse al pueblo de Israel, compartiendo así los mismos compromisos, pero la gran mayoría de ellos continuarán sus vidas como gentiles justos, ¿sí? Como gentiles justos, ellos continuarán viviendo en sus ciudades, en sus países, ¿sí? Pero como gentiles justos, es decir, viviendo dentro de un contexto cultural en el que del que ellos eh, naturalmente forman parte, pero, pero ahora eh, con la Torá dentro de ellos y con una forma de vida de acuerdo a los lineamientos de la Torá. Entonces, cuando Israel sea restaurado completamente y sea un pueblo modelo, cuando Israel se convierta en un pueblo modelo, entonces todas las naciones verán y sabrán cómo guiar sus gobiernos a la luz de la justicia del reino del Eterno. Eh, Actualmente, en nuestros días, se debate mucho hoy en día con relación a las distintas ideologías políticas que están eh, en disputa, ¿cierto? Hay unas disputas, eh, contiendas electorales y todo eso se ve en muchos lugares del planeta, precisamente porque los gobiernos o las naciones están tratando de buscar un modelo de gobierno que beneficie y de alguna manera genere un impacto de bienestar para sus pobladores o su población o sus ciudadanos. Entonces, de esa manera, mis queridos Javerín, queridos hermanos, cuando la luz resplandezca, entonces Israel se convertirá en un pueblo modelo para las otras naciones. Hoy en día, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad, y creo que sí, ustedes han tenido la oportunidad. Hoy en día, muchos gobiernos toman ideas de otros países o de otros modelos de gobierno y los tratan de ajustar a su país, incluso hasta en lo que tiene que ver con la parte académica, o sea, los modelos académicos, los modelos educativos que predomina en alguna, alguna nación en particular y que probablemente ha dado resultado. Entonces, los países que de pronto no manejan ese modelo educativo toman, viajan, envían personas a esos países para que estudien, se familiaricen, conozcan esos modelos educativos y los traigan a su nación y los implementen. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, verdad? Sí se entiende el ejercicio lo que estoy haciendo, ¿verdad? Esta alegoría que estoy colocando ahorita, este ejemplo que estoy haciendo, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, así de esa manera, ocurre con los programas políticos, con las agendas políticas, ocurre lo mismo. Entonces, cuando la luz resplandezca y los pueblos logren ver el modelo ejemplar de Israel, entonces ellos tomarán a Israel como modelo para sus ciudades o para sus países. La tomarán como modelo. Entonces es donde ellos se preguntarán, ¿cómo hace este pueblo? ¿Qué hace este pueblo para poder
estar eh, bendecido, prosperado, para poder vivir tantos años de vida, de salud, todo esto. Entonces es cuando ellos van a querer también implementar, aprender, y ahí es donde Israel se vuelve luz para las naciones. ¿Ok? ¿Se entiende hasta ahí, verdad? Se vuelve en modelo, en un pueblo modelo. Entonces todas las naciones, por supuesto, verán y sabrán cómo guiar sus gobiernos a la luz de la justicia del reino del Eterno, manifestado a través de qué? A través del reino de Israel. ¿Sí? O sea, el reino de Elohim, el reino de Hashem, se manifestará a través del reino de Israel, que a su vez se replicará, se multiplicará, se copiará para las otras naciones. ¿Ok? Entonces, mis queridos hermanos, querido Javerín, esto es lo que se le define en una palabra hebrea, se define como el tikkun haolam, ¿sí? Tikkun haolam, el tikkun haolam, o sea, el tikkun de la redención de todo o la rectificación de todo. ¿De acuerdo? De todo el mundo. Tikkun Haolam, o sea, la rectificación de todo el mundo. Entonces, es una visión macrocósmica que parte de algo microcósmico. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea, esta visión es una visión macrocósmica, obviamente, que parte de un, eh, de un, de un proceso particular. ¿Sí? O sea, de lo particular a lo general, de lo particular a lo general, o sea, de lo microcósmico a lo macrocósmico. ¿Cómo así? De pronto usted se preguntará, ¿cómo así? Explique mejor eso. Bueno, eh, la Torá, la Torá precisamente ha sido entregada por parte de Hashem, ha sido dada para que se convierta para cada persona, la Torá se convierta en un regulador de conducta y en un normalizador y regulador de conducta. Para eso es la Torá. La Torá es entregada para establecer una normalización y regulación de conducta del hombre. Cuando cada uno de nosotros de manera individual, ojo, cuando cada uno de nosotros de manera individual decidimos someternos a la Torá, vivir de acuerdo a las leyes establecidas, las leyes promulgadas en la Torá, inmediatamente eso nos permite a nosotros lograr el tikkun nefesh, o sea, la rectificación del alma. Entonces es un proyecto, fíjense, que parte de lo particular a lo general. Ese es un proyecto extraordinario, un programa extraordinario del Eterno. O sea, parte de lo particular a lo general, de lo micro a lo macro. ¿De acuerdo? O sea, no se puede llegar a lo macro sin primero impactar al individuo, sin primero transformar al individuo, a la persona, ¿sí? Sin primero transformar lo particular. Entonces, miremos bien eso, porque primero se transforma lo particular para luego generar una transformación general. Eso es maravilloso. Entonces, para eso la Torah ha sido dada, para regular y normalizar la conducta del hombre. Dicho eso, el hombre inmediatamente lo que adquiere es el tikkun nefesh, o sea, logra el tikkun nefesh, que es la rectificación individual, la rectificación individual, para luego
poder lograr la rectificación colectiva o la rectificación global. ¿Se ha entendido lo que quiero decir? ¿Está claro eso? Bueno, entonces, ahora imagínense, ese mismo ejercicio se convierte como en una reacción dominó. Se vuelve eso, se convierte en una reacción dominó, un efecto dominó. En el efecto dominó se vuelve eso. Eso se convierte en un efecto dominó. Es decir, eh, ocurre a través de mi observancia, de mi aceptación de la Torá en mi corazón y vivir de acuerdo a la Torá, eso inmediatamente genera dentro de mí el tikkun nefesh. Y de esa manera, cada uno de manera individual también accede, acepta someterse al señorío, a la obediencia de la Torah, entonces eso comienza a provocar de manera colectiva, un efecto colectivo de el tikkun. Entonces ya pasa del nivel individual, o sea, pasa de ser tikkun nefesh a convertirse entonces en el tikkun haolán, o sea, la rectificación universal o la rectificación del mundo. Y precisamente ese proyecto tenía que empezar a través del Mashiach como individuo, como, como, como particular del común del pueblo, como particular del común del pueblo. Entonces empieza con Rabenu como Mashiach, de forma que él se ejemplifica para el pueblo, óigalo bien, de manera que él se ejemplifica para el pueblo, se vuelve un ejemplo para el pueblo, y de esa manera ahora el pueblo de Israel lograría la rectificación colectiva, ¿verdad? Una rectificación colectiva, la cual provocaría también que el pueblo se convierta en ejemplo para las naciones, es decir, para todo el mundo en general. Entonces, de esa manera, tenemos Tikkun Nefesh, lo cual nos lleva al Tikkun Haolam, la rectificación de todo el mundo. Y de esta manera, mis queridos Javerín, todas las naciones del mundo se beneficiarán de la redención de Israel. Ese es el orden, ese es el esquema, ese es el patrón establecido por parte de la revelación de los Neví, de los profetas, para llevar a cabo el proyecto de la redención Israel. Hay Adonai, Baruch Hashem.